Este martes 23 de julio, en tapa a tapa, compartimos la lectura y meditación de Segunda de Crónicas 8, verso 11, hasta el capítulo 10, verso 19. Romanos 8, del 9 al 25. El Salmo 18, versos 16 al 36. Y por último, también compartiremos nuestra meditación en Proverbios 19, verso 26. Esta serie tiene como propósito acompañarte en tu lectura bíblica día a día durante todo un año. Soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto compartir contigo la meditación de la palabra de nuestro Dios. Espero que tengan un martes muy bendecido. Estamos en esta semana ya muy en el ambiente de la inauguración de los Juegos Olímpicos el próximo viernes. Espero que tengan la oportunidad de verlos, si no, por lo menos el resumen, que siempre se pasa por las diferentes plataformas y canales de televisión. Es una gran fiesta de la humanidad. Y espero que estén haciendo ejercicio, por lo menos traten de 2, 3 días a la semana, caminar un poco alrededor de su casa. Me han recomendado mucho un ejercicio que no implica desplazamiento y que es saltar la cuerda, aunque es un ejercicio no fácil porque implica coordinación y esfuerzo físico, pero creo que es un gran ejercicio. Y hay otros que se hacen apoyándose en la silla para ejercitar las piernas, ejercitar los brazos, en fin, cada uno encuentre el más adecuado para sí mismo y para su tiempo y para su edad. Que todo sea para presentar al Señor nuestros cuerpos como una ofrenda también de gratitud. Pues vamos a continuar con nuestra lectura compartida de el segundo libro de Crónicas. Como ustedes saben, también compartimos la lectura de un texto del Nuevo Testamento, que en este caso es la carta de Pablo a los romanos, y un salmo o una porción de un salmo y 1 o 2 proverbios. Encontramos a Salomón pues en su época de mayor esplendor. Ha organizado y sigue organizando el culto, siguiendo al pie de la letra fielmente las instrucciones que David dejó al respecto, tanto en lo que tiene que ver con los sacerdotes, los levitas y la forma de cuidar y administrar los tesoros del templo. Se describe el enorme tamaño de la flota mercante que tenía Salomón, sus viajes y el regreso de los barcos con animales,
con productos del campo, con madera, una gran opulencia. Esto fue lo que observó la reina de Saba cuando llega a visitar a Salomón, y él la impresiona en dos aspectos: su sabiduría y su opulente riqueza. Incluso el cronista describe en detalle el tamaño, la majestuosidad del trono de Salomón, que se consideró como único en todo el mundo. No había otro trono como el de Salomón. Pero llega su tiempo final y también Salomón sucede a su hijo después de su muerte en el trono, y Roboam sube para ocupar el lugar del rey Salomón. Pero siendo un rey joven, inexperto, se deja aconsejar de manera inadecuada, trata de incrementar el impuesto al pueblo, lo que ellos pedían que se disminuyera, él decide aumentarles. Y esto causó una gran inconformidad y el rechazo de las tribus del norte a su reinado. Y dice el cronista que desde esa fecha, hasta el tiempo en que él escribe su libro, nunca más las tribus del norte aceptaron ser gobernadas por un rey de la tribu de Judá. Pues hablamos ya en otras ocasiones de cómo no hay una garantía de padres a hijos. Hablaremos también de eso al final de la meditación de hoy. Y también observen cómo es interesante que el cronista describe conforme a la costumbre de la antigüedad la opulencia de una nación, enfocando la opulencia de su rey. Lamentablemente, esta riqueza exacerbada no se reflejaba en el pueblo. Salomón era un gran rey, un rey muy rico, pero no gobernaba un pueblo muy rico. Y aunque la riqueza también impactó de forma favorable a Jerusalén y a la nación, porque se comerciaba, había mucho comercio y había dinero, había plata. No obstante, tenemos que reconocer que el desequilibrio que produce una monarquía hasta la fecha, las propiedades y riqueza de la corona inglesa es extraordinaria, y uno piensa que en un tiempo como el de hoy ya no habría por qué la sangre o la alcurnia o una familia, por el mero hecho de tener un distintivo real, derecho a mayor riqueza que otros más, cuando hay tanta pobreza en el mundo. Pero así se acostumbraba en aquellos tiempos, y la riqueza de Salomón también era testimonio de la presencia de Dios en su vida, de cómo él lo bendecía de manera extraordinaria. En el Nuevo Testamento aprendemos que debemos de tener aquello que es fruto de nuestro trabajo sin codicia, pero cuando hay prosperidad, dice la palabra, para que tengamos que compartir. Y esta mentalidad es completamente diferente cuando la riqueza, la opulencia, incluso cuando hay mucha riqueza, se ve como una bendición de Dios para poder compartir. Claro que tendrá que tener una fuente legítima, porque si no, creo que esto sería una grave contradicción de acuerdo a la enseñanza del reino de Dios y de la palabra. Pues hemos leído Romanos y lo hemos hecho de una manera, pues, digamos, no con la dedicación y detenimiento que requiere Romanos, porque es una carta importante, profunda, muy significativa de lo que es el mensaje del Evangelio. Y hasta aquí hay una oposición muy clara que marca Pablo entre el pecado y el espíritu. Una forma es la forma de vida de la carne y del pecado, la opresión del pecado, el poder del pecado, la paga del pecado, y su contraste extraordinariamente claro con lo que hace el espíritu,
porque si el pecado es muerte, el espíritu es vida. Y si la carne y el pecado llevan a la muerte, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios en libertad y no están bajo el poder del pecado. Pecado siempre habrá en la vida en tanto que seamos glorificados y el Señor inaugure un reino, su reino. Pero mientras tanto, el Señor regresa y este reino es inaugurado. Vivimos bajo la presencia también del pecado, aunque no su poder. No nos domina y no nos obliga a hacer algo. Está en nosotros abrir la puertecita al espíritu o abrir la puertecita al pecado. Nosotros somos llamados a participar también de la gloria futura cuando seamos también glorificados. Pero mientras tanto, dice Pablo, también tenemos el privilegio de sufrir con el Señor. Porque toda vocación, todo ministerio, toda misión entraña su cuota de sufrimiento. ¿Y qué decirlo? Si se trata de la misión de Dios, de la tarea que nos ha dejado para ser testigos. Ustedes recuerdan que la palabra testigo es la misma raíz en el griego que la palabra mártir. Así que el testimonio en ocasiones tiene una cuota de martirio. No siempre la que se infringe a alguien, a quien se le infringe por motivo de una persecución, pero hay muchas formas en que la lucha espiritual implica martirio para los que somos seguidores de Jesús. También implica sufrimiento emocional, espiritual, físico. Les extraigo unas gotitas de miel del Salmo 18, que es un salmo muy hermoso. Y me encanta esa frase del salmista. El Señor enciende una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Estas frases paralelas que encontramos en el Salmo número 18 nos hablan de cómo el Señor bendice resplandeciendo en la oscuridad. Verso 28 del Salmo 18. Y otra gotita de miel. Cuando el Señor está contigo, puedes decir como el salmista, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Y estamos en la época de los Juegos Olímpicos y también podemos mantener la idea de escalar, aunque no hay como tal una competencia de este tipo en las Olimpiadas de verano, sí hay formas en que también podemos imaginar un deporte que implique subir y esforzarnos para subir. Si lo hacemos con el Señor, esfuérzate. No te conformes a vivir en lo bajito. No te acostumbres a vivir en el nivel que ya obtuviste. Nunca es tarde para hacer un poquito más en tu vida espiritual, en tu vida moral, en tu vida familiar, como miembro de una iglesia, como siervo de Dios. Un esfuerzo, un pasito más. Podemos subir y escalar, porque Dios está con nosotros. En nuestra vida de dependencia de Dios, de obediencia, de lectura de la palabra, de oración, de testimonio, de compañerismo, el esfuerzo nunca está por demás. Siempre podemos ir un poco más hacia arriba. Y también les comparto lo que decía yo acerca de no hay garantía de que un buen padre tenga un buen hijo o que un buen hijo sea fruto de un buen padre y madre, claro. Pero Proverbios dice algo importante. Si tú eres hijo y lo eres, indudablemente que en eso no hay duda, algunos podrían no ser padre o madre, pero los hijos somos todos. Pongámonos entonces en el papel del hijo. Si soy un buen hijo, honro a mi padre y a mi madre. Porque un mal hijo, una mala hija, deshonra y es vergüenza de sus padres. Qué triste cuando papá o mamá tienen que ir a buscar a sus hijos al reclusorio o al ministerio público
o a la patrulla de policía, o al salón de la directora de la escuela, o a la oficina de recursos humanos de la empresa, porque ya te despidieron. Sería penoso que tu nombre esté escrito en el libro negro de los malos testimonios y las malas vidas. Que no seas cabeza dura, que no seas oveja negra, sino que seas motivo de honra y orgullo para tus padres. Este próximo domingo, que ya estaremos bien metidos en el ámbito deportivo respecto a los Juegos Olímpicos, seguiremos y hablaremos de la fuerza. Esa dimensión hacia adentro podemos enfocarla en el concepto de los juegos que requieren fuerza. Pienso, por ejemplo, en el levantamiento de pesa, que requieren mucha fuerza en las piernas, en el torso, en la espalda, en los brazos, un deporte que requiere mucha fuerza y otros más, pero veremos lo que eso implica para un seguidor de Jesús y para la familia de Dios. Les mando un abrazo, si están listos para descansar y pueden darse una vueltecita ahí alrededor de la manzana con seguridad y con tranquilidad, háganlo, oxigenan, respiran, cambian de medio ambiente y puede ser muy bueno para su salud emocional, mental y espiritual.